en una de las etapas que ustedes están haciendo como una especie de formación para que al momento de atender al paciente se haga como una especie de anamnesis y ya se vaya introduciendo el tema de planificación. Entonces, ¿cómo evitar que, digamos, tratar de introducir este tema sin recibir el rechazo del paciente? Porque es muy, muy difícil que ellos acepten el tema. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal crónica que esté dializándose, que tendría oportunidades para hablar, pero ellos toman esos tratamientos como un posible proceso de vida, más que de un proceso de muerte. Entonces, ¿cómo hacer eso sin que me rechacen a mí a tratar de introducir el tema? Sí, por eso hablaba de fases. En una primera fase tú no vas a hablar de la muerte, pero sí vas a hablar de conocerle, ¿no? Oiga, usted ahora que está pasando este proceso de insuficiencia renal, me gustaría saber qué cosa es importante para usted, el traslado a su casa constantemente, cómo está viviendo esto, ¿no? Entonces te va a decir, bueno, mira, pues sí, esto es fatal y tal, entonces vas introduciendo un tema, porque a usted, respecto a sus cuidados, ¿cómo le gusta que le cuiden? ¿No? ¿Qué piensa de la enfermedad? Entonces te va a contar su experiencia de valores y preferencias, una pregunta muy sencilla. Y eso queda registrado. Cuando ya luego empieza a complicarse, todo eso que queda registrado en la historia clínica lo cogerá otro compañero o tú misma, si sigue siendo su mismo profesional sanitario. Y recuerda Juan María que algún día nos conocimos y hablamos de este tema, pues ahora me preguntaba cómo ha vivido esta situación, que ha tenido que ingresar al hospital o que ha vivido de esta manera. ¿No? Son fases, y las fases, por eso es un proceso. Porque si tú entras directamente a hablar a la muerte, lógico, si no lo ha pensado, te va a rechazar. Tienes que buscar un punto de inflexión, por ejemplo, cuando él lo ha pensado, ¿no? Por ejemplo, yo digo, oiga, Juan, ahora que hemos estado en el hospital, usted ha pensado, me preguntaba, si usted ha tenido algún pensamiento, hay gente, le pongo algún ejemplo, ¿no? Depende del estilo de comunicación del paciente, le digo, hay personas que suelen, cuando ingresan al hospital y se complican, suelen pensar en algo, o sea, respecto a su propia vida, pueden tener miedo de que esto se pueda afectar o no. Entonces, ¿usted ha llegado a esa situación? Y te dice, sí, doctor, sí, doctora. O no. Si te dice no, pues ya está, no hay que tocar el tema. Pero si te dice sí, pues te ha dado la píldora. Pero si no lo has preguntado, no lo sabes. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, la primera fase es conocerle, explorar los valores, o sea, conocimiento de la enfermedad, cómo está viviendo la enfermedad, cómo le gusta que le cuiden. Primero, para que sepas, tengas esta información, y segundo, para que generes esa empatía con el paciente. Entonces generas una empatía concreta por cosas que no hacen los demás. Y esto es fundamental. Pero ya, como te digo, esto es un arte, ¿no? Es ir practicando.